Estamos con esta serie de los 10 mandamientos, bien explicado el día domingo acerca de nuestro hermano Nahuel Igarza, que llevó a cabo el tercer mandamiento, ¿no? Y en esta mañana tocaremos el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, volvemos al texto inicial, Éxodo capítulo 20. Aprovecho anticipadamente si usted todavía no ha tomado un discipulado en la iglesia, ya sea que usted esté en una familia cristiana o no, si usted hasta el momento no ha tomado un discipulado, le invito a que lo pueda hacer los días miércoles a partir de las 17:30 horas en forma presencial. Estamos aquí con un grupo de hermanos, hermoso grupo, para que usted pueda también participar, ¿no? Y tomar esta actividad discipular, ¿sí? Los invitamos a todos ustedes y aún también el discipulado que lleva el hermano Nahuel Igarza hacia adelante. Así que los convocamos a todos ustedes. Éxodo capítulo 20, vamos al versículo 8 y dice así la palabra del Señor, que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en este lugar y en esta hora, Señor, una preciosa mañana para adorarte y exaltarte en la grandeza y en tu poder, pero por sobre todo, Señor, sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Llévate toda carga, todo conflicto interior y aún también, Señor, todo aquello que nos enajena de tu presencia, para que a través de tu palabra tengamos recepción y aceptación de lo que tú nos quieras decir y hablar en este mandato, Señor. Por supuesto, papá, disponemos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entregados solamente a tu voluntad. Y, Padre, nos sometemos a tu gobierno, como siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Luego de retirarse de este lugar, mis hermanos, antes de continuar, usted acérquese a la hermana Lorena. Allí tenemos calendarios para entregarles de casa de oración. No quería dejar pasar esto, así que retire uno por familia, ¿sí? Retire uno por familia, un calendario de casa de oración. Y también nuestro hermano ya ha entregado algún que otro calendario a algunas personas, así que pueda ser de bendición para cada una de las familias de la fe, ¿sí? Bien, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué existe y Dios colocó este mandamiento, el mandamiento del día de reposo, siendo considerado el Shabbat, ¿no? El día sábado? Pero ¿por qué toma la importancia y aún toma la relevancia, ¿no? ¿O es importante el día domingo? Y hay algo pero tan profundo en este mandamiento, que a veces nosotros los cristianos no sabemos el por qué, o
Todos sabemos que todo lo que durante el lapso de tiempo y por años se conforma en tradición, luego esa costumbre se perpetúa durante el tiempo, ¿no? De una forma que ya hay muchas personas que dicen, bueno, siempre se hizo así. Y como siempre se hizo así, ¿por qué tenemos que cambiar ahora? Pero, ese pero con signos interrogativos y suspensivos, ¿no? Puntos suspensivos. Es muy claro en el texto bíblico de lo que nos enseña que ha sido un mandato de Dios, porque lo coloca como una orden, dice, acuérdate. Dígale a la persona que tiene a su lado, acordate, acuérdate, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo, dice, para santificarlo, santificarlo. Y dentro del mismo mandamiento encontramos allí en el versículo 9 que dice, 6 días, dice, trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios. No hagas en ella, dice, obra alguna, y ahí comienza a detallar puntualmente las cosas. Ni el siervo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en tu casa. Todo lo que está dentro de tus puertas debe estar sujeto a este mandamiento. Y dice, menciona allí en el mandamiento, ¿por qué? Porque dice, Jehová tu Dios, dice, hizo los cielos y la tierra en 6 días, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y dice, descansó, reposó el séptimo día, y ese día lo bendijo y lo santificó. Ahí hay una clave. Dios es aquel que lo bendijo y lo santificó. Entonces, cuando ustedes que son estudiosos de la Biblia, ¿verdad? ¿O pongo cara de serio? ¿No? Quienes estudiamos la Biblia, y bien dicho, en el día de ayer analizábamos con mi hija Julieta acerca de que todos de una forma o más somos teólogos, porque estudiamos la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios a través de este mensaje y de esta palabra, ¿no? De que lo bendijo y lo santificó? Porque justamente el énfasis mayor de este mandamiento es santificar el día del Señor. Santificar el día del Señor. Por eso dice Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Usted subraye ese versículo para tener presente, porque puede surgir que alguien le pregunte a usted, ¿por qué no guardan ustedes el sábado? ¿No? ¿Por qué es el domingo? Todos estos interrogantes que en esta mañana vamos a evacuar dudas, ¿sí? Entonces, recuerde esto. El énfasis de este mandamiento, vuelvo a repetirlo, es santificar el día del Señor. Entonces, cuidado, tengamos observancia sobre esto. Se dice que un pastor en Inglaterra, allí en los tiempos coloniales, donde había muchas personas que eran muy cuidadosas, cristianos cuidadosos, ¿no? A tal punto que eran tan legalistas que no se le permitía hacer absolutamente nada en el día de domingo. Y en Inglaterra eran días de mucho frío y el camino estaba lleno de nieve. Y en el camino a la iglesia, rápidamente el pastor aceleró el paso de sus animales, y la rueda de su carreta se atascó en un canal. Y al colocar ese esfuerzo, supo que debía ayudar al animal y aún también a quitar la rueda de ese hoyo.
se ensució sus manos, ensució sus vestidos, sus zapatos que estaban bien lustrados para ir a la casa de Dios y presentar su ofrenda al Señor. Y al llegar a la iglesia se encontró con el cuerpo de diáconos que estaba ahí a la espera, y cuando lo vieron todo sucio al pastor, y lo vieron con sus manos todas engrasadas, ¿no? Le dijeron, ¿qué había sucedido? Y dice, tuve que ayudar al animal. Y en ese recibimiento los diáconos se sorprendieron y le dijeron que no podía oficiar la reunión porque había profanado este mandamiento. A veces no sabemos si son diáconos o son diábolos. Tremendo, ¿verdad? Porque establecer en la condición de una que pudiera ser considerada como legítima, pero aún así entorpecer. Le dijeron esa junta de diáconos que se iban a reunir para decidir, escuchen, para decidir si el pastor podía continuar en su ministerio porque había hecho una falta de no haber respetado el Shabbat. La pregunta es, ¿sábado o domingo? Es interesante mirar que es el único mandamiento que sufre cambios del Antiguo Testamento. Y saben, hay mucha, pero mucha confusión en relación al Día del Señor. Y siempre existe este debate, si de veras nosotros debemos observarlo o no. Pero para poder conocer justamente este cambio, es importante que nosotros nos volvamos a la historia de los acontecimientos, ¿no? Entonces, nosotros a ciencia cierta no sabemos cuáles fueron los debates de la iglesia primitiva por cual no guardaron este mandamiento, pero sí hay un marco histórico, ¿no? Un marco histórico a través de lo que hace la resurrección de Jesucristo, ¿no? Ese evento único, que fue un evento que fue inspirador, transformador, para nosotros los cristianos, medular, y a partir de ese momento de la resurrección, escuche bien mi hermano, comenzó la iglesia del Señor a reunirse en memoria de ello. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros respetar este mandato? Y vamos a ver la corroboración de contextos bíblicos, ¿sí? Recuerde, la resurrección entonces de Jesucristo es medular para saber por qué. Ahora, ¿de qué hablamos? Lo que quiero decirles es que la resurrección de Jesucristo comenzó en el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Ah, sí. ¿El primer día de la semana es el lunes? No, es el domingo. ¿Sí? Importante. Vamos al texto. San Juan capítulo 20, versículo 19. Lo que voy a utilizar está todo en Reina Valera 1960. Si alguno tiene alguna traducción de lenguaje sencillo, está bien que usted lo acompañe, pero vamos a basarnos para tener un mismo lenguaje, una misma lectura. San Juan 20, 19 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Allí estaban reunidos los discípulos. ¿En qué día? El primer día de la semana, día domingo. Jesús, ya resucitado, se aparece entre medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 20, versículo 7.
Hechos 27. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el compartir de la cena del Señor, ¿no? Para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo sucedió esto? El primer día de la semana. Se reunían los discípulos para partir el pan. Otro texto, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas entonces ofrendas. ¿Cada cuánto? Primer día de la semana era establecido el orden. Pero ahora vamos a Juan en la isla de Patmos, cuando él recibe la revelación, allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, y dice así, Apocalipsis 1, 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo, primer día de la semana. Y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. A ver, siempre existirá un debate abierto o aún también algún interrogante. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos, que los hermanos de la iglesia primitiva, para que ellos no guardaran el sábado? Justamente el apóstol Pablo, aún también en la carta a los Colosenses, tiene que salir al cruce en el debate y dice, nadie, dice, de ustedes juzgue lo que es en comida o bebida en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. Nadie juzgue esto. Dice, todo lo que nosotros vivimos es sombra de lo que debe venir. Pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Entonces, aquí notamos que él no se les pide justamente a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no?, que observen y mantengan el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se pide la observancia del Shabbat. O sea, desde ese domingo histórico de la resurrección de Jesucristo, ¿no?, la iglesia cristiana separa justamente el día del Señor como el día domingo. Y saben, por más de 2000 años seguimos sosteniendo este principio. Recordamos, nos acordamos del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de guardar este mandamiento? Como dije, necesitamos resolver esto en base a la historia. Algunos dicen que esto es un problema, y no cabe ninguna duda, por supuesto, que fue aplicado en el Antiguo Testamento de una forma prohibitiva, a tal punto que, ¿saben, mis queridos?, se prohibía la actividad doméstica en el día sábado. Y había muchas, pero muchas restricciones. Ahora, ¿cuándo se comenzó? La pregunta que vino a mi mente es esto: Señor, ¿cuándo fue que se comenzó a celebrar el sábado? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Sucedió con Adán y Eva? ¿Adán y Eva observaron el día sábado o aún también después? ¿Dónde sucedió? ¿Fue con Jacob, con Abraham? ¿Lo sería quizás después con Moisés, cuando él recibe las tablas de la ley, los mandatos, ¿no? La otra pregunta que puede surgir en nuestro pensamiento cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, podemos decir, ¿es para todos los hombres? ¿Aplica solamente para el pueblo de Israel? Bueno, usted dice, pastor, no me da tanto el pensamiento ni de buscar, de indagar tantas cosas, pero debemos saber, porque un pueblo sin conocimiento dice que perece.
Entonces, ¿era solamente para los israelitas? ¿Es para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros colocar o guardar correctamente este mandamiento? ¿No? Algunos son aquellos que argumentan y sostienen que es para los israelitas y aplican un pasaje bíblico que quizás usted lo quiera apuntar en esta noche, ¿no? Algunos dicen que es solamente para el pueblo de Israel. Y el texto que ellos utilizan es Nehemías capítulo 9, versículo 13. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Y este texto dice así: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes que son verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Hasta aquí parece todo perfecto. Encontramos el mandato y que debían sostener, y ese día de reposo que era santo para Dios, y ahí dice, por mano de Moisés, tus siervos, le prescribiste estos mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, volvemos a la historia. Encontramos allí a Moisés en el monte Sinaí. Allí es donde comienza. Ni a Abraham, ni aún tampoco a Isaac, se le pide celebrar y guardar el sábado. Sí, otras cosas se le demandaba que guardaran en cuanto a qué cosa, los sacrificios, como los altares, los sacrificios, los diezmos, la circuncisión, ese pacto que Dios había establecido con el hombre. Aún también se le pedía a los patriarcas guardar el matrimonio, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante este mandamiento que no tuvo instrucción para los patriarcas en cuanto a la observancia del sábado? Si hubiera sido es tan importante, ¿por qué para algunos sí y otros no? Porque justamente en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 15, nos habla que Dios le da a Moisés el mandamiento con un motivo especial. Dice, acuérdate, le dice allí en Deuteronomio 5:15, dice, acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea que la razón era que cada 7 días los israelitas debían recordar que la poderosa mano de Dios es la que estuvo con ellos y que lo había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Me entendió, mi hermano? La observancia, la razón era que hacerle recordar que Dios los había librado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Entonces dice, recuerda de dónde has sido sacado. Liberación. Es un mandato, escuche, es un mandato directo al pueblo de Israel, pero no debemos nosotros decir, los cristianos, que este mandamiento no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros los cristianos no debemos decir que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo allí en Mateo 5:17, ¿no? Esas palabras que dice, no piensen ustedes que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a quitarla, sino que he venido a cumplirla. Y sigue el texto de Mateo 5, 18 y 19 diciendo así, porque de cierto os digo que hasta que pasen, dice, el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito en la ley va a ser quitado hasta que todo se haya cumplido.
De manera que dice cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño, dice, será llamado en el reino de los cielos. Pero dice también, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Le da importancia Jesús a este mandato? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Le da una enseñanza y una importancia. Ahora, permítame decirle que existen también personas que son considerados antinominianos. A ver, ¿a qué se refiere este concepto? Son aquellos que abogan, ¿no?, oponiéndose a toda ley. Estos enseñan que la ley era solo para los judíos y que no tiene nada que ver con los cristianos. Pero, nuevamente el interrogante, el Señor dijo en esta ley, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Escuche, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y saben, esto es un principio universal. ¿Cuál es este principio? Es la necesidad del trabajo. La necesidad del trabajo. Hay muchas personas que piensan y tienen un concepto que el trabajo es un castigo de Dios. Espero que no haya aquí entre nosotros quien piense de esta manera, ¿verdad? Porque el trabajo, mis hermanos, no es un castigo. El trabajo es lo que dignifica al hombre. ¿Amén o no amén? ¿Sí? El trabajo dignifica al hombre. Y de esta manera, en este principio, ¿no?, universal, dice que el Señor trabajó 6 días, pero también allí en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara y lo guardase. Miren, el trabajo es algo importante. Es algo importante. ¿Saben? Usted y yo en el trabajo tenemos la posibilidad de mostrar nuestras capacidades. ¿Verdad? El mecánico que ejerce la mejor calidad de su destreza, el carpintero que trabaja sobre la madera colocando lo mejor de sí mismo, ¿no? El ama de casa que limpia y coloca lo mejor de sí para dejar perfecto todo en su justo lugar. Y así en diferentes tareas, el que administra en la administración, colocando su detalle puntual, no dejando nada de fuera de su lugar y esmerándose cada día colocando mejor condiciones. Todo habla acerca de que no solamente nos dignifica, sino que manifestamos también de esa manera que somos seres creados a imagen de un Dios perfecto. Y que estamos hechos, como dice la palabra, a su semejanza, a su imagen y semejanza. Y saben, podemos también determinar que el trabajo es divino. ¿Por qué? Porque muestra la grandeza, ¿no?, el poder y aún también la gloria de Dios en lo que hacemos. Aun cuando muchos de nosotros pensamos que son logros personales. Yo lo hice. Yo me esforcé. Yo hice esto, creé tal cosa. ¿Quién te dio la idea? ¿Quién te dio las capacidades? No solamente se colocan aquí por arte de magia. No, existe un Dios creador que te ha dado la facultad y la capacidad de gestar, de ser un genio. ¿Sí? Y eso es de Dios. Entonces, ¿es divino? ¿Sí o no? Todo cristiano
que se dice ser un hijo de Dios, comprende esto. ¿Por qué? Porque Dios ocupa un lugar primordial en su vida y por lo tanto en su trabajo, en su vida personal, tiene que darle la importancia de vida a Dios y hacer que su trabajo le coloque ánimo, que le coloque excelencia en lo que hace, ¿no? Lamentablemente en el pueblo latino tenemos pero tantas cuestiones que a veces no entendemos, ¿no? Y más en los argentinos, donde decimos, bueno, igual, lo atamos con alambre. Usted va a la casa, la lamparita atada con alambre, ¿eh? Va al baño, el depósito que está perdiendo lo atamos con alambre, ¿eh? La cerámica que no está colocada en el piso, bueno, mañana no llegué. Y así estamos, con la mediocridad que muchas veces está a flor de piel. Pero saben, mis hermanos, tenemos que tener ese ánimo a colocar las cosas con excelencia. Con excelencia. Dios no dejó las cosas a la mitad. Imagínense si el Dios creador dice, bueno, ¿sabe qué? No me alcanzó el tiempo y a este lo dejo con medio brazo. O que le falten los dientes, ¿qué hay? No, Él te hizo a imagen y semejanza. Él es perfecto. Amén. Ahora, sigamos en lo nuestro. Si miramos lo que el apóstol Pablo enseña, ¿no? Más adelante en el libro de los Colosenses, dice acerca del trabajo, dice, y todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, ¿no? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahora, diferente es aquel que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios detesta el trabajo. Trata de aprovecharse de su patrón, le roba. Posiblemente piensa de esa forma en las cosas que él necesita, en las cosas materiales. Un ejemplo que puedo llegar a colocar, ¿no? El patrón se va y bueno, dice, el patrón se va, yo por lo tanto voy a tomar mate, ¿no? O comienza a tomar el celular en su mano, nadie me ve, me voy a sentar, ¿no? Me siento. Voy a buscar el lugar más oscuro, insólito del lugar del trabajo donde nadie me ve. Qué cosa, ¿verdad? Este es aquel que no conoce a Dios, pero vaya que hay cristianos que también, aquí nadie me ve. Algunos que son más atrevidos, ¿no? Se colocan un catre en un lugar donde menos, ahí escondidito, y se ponen a dormir. Nosotros tuvimos un ejemplo en familia de alguien que se durmió en su trabajo y después, ¿no? Alguien tiene que abogar para que no lo echen. Pero también aquellas personas que se llevan lo que le parece que es lindo para consigo mismo o que piensan que lo necesitan. Esto me puede servir en mi casa, ¿no? Y por lo tanto no tienen la actitud de pedirlo, porque quizás si se lo piden se lo pueden otorgar, pero sin embargo dicen, bueno, qué lindo. Está buenísimo, ¿eh? Aprovecho a decirles que faltó un mantel en la iglesia. ¿Sí? Tomar lo que no es tuyo es robar. Así, sencillamente. Y el que roba no tiene parte, porque su padre es el diablo. ¡Wow! Pastor es fuerte. ¿Usted quiere entrar en el reino de los cielos? Como dije, usted me puede amar o me puede odiar, pero yo tengo que decirle las cosas como son. Amén. Como cristianos nosotros debemos ser diferentes. El empleado tiene que ser un empleado ejemplar, un empleado fiel, un empleado que sea confiable en lo que hace. ¿Me entiende? Entonces,
Cuando nosotros miramos el cuarto mandamiento, aquí coloca una declaración en ese mandamiento. Dice, 6 días vas a trabajar. O sea, escuche, 6 días son para nosotros. El séptimo día le corresponde ¿a quién? A Dios. Vuelvo a repetir, 6 días para nosotros. El séptimo día le corresponde a Dios. Entonces, hubiera sido diferente porque Dios es soberano, Dios es el creador, Dios es aquel que nos formó. Y Dios podría haber dicho para consigo mismo hacer al revés. 6 días son míos y uno te va a quedar para vos. Pero en esos 6 días vas a estar postrados continuamente adorándome. Y un día vas a trabajar. ¿Se imagina? De esta manera, ¿cómo sería nuestra vida? 6 días tenemos, mis queridos hermanos, para hacer todos nuestros quehaceres. El séptimo día, ese único día, es para descansar y adorarle a Él. ¿Amén? Es así. Ahora, surgen algunos pensadores, y durante todo el tiempo de la existencia de la humanidad siempre ha habido pensadores, ¿no? Y se dice que en la historia, durante la Revolución Francesa, allí se encontraba un ateo que lo conocemos como, lo puede usted buscar como Voltaire, pero su nombre era Francisco Marie Areut. Hizo una declaración y la pregunta que surgió dice, ¿cómo nosotros podemos acabar con la cristiandad? Mire su pensamiento, ¿no? ¿Cómo yo puedo acabar con la cristiandad? Y Voltaire tuvo la idea de decir, saquemos el domingo y acabaremos con los cristianos. Muchos más tarde, en una convención revolucionaria, pusieron en marcha este macabro plan, ¿no? Queriendo deshacer el calendario cristiano. Se colocaron en marcha para crear otro calendario y de esa forma algunos se acoplaron. Este plan revolucionario fue diseñado de la siguiente manera. Dijeron para sí mismos, vamos a hacer una semana que tenga 10 días laborales. ¿Qué sucedió? Los obreros no pudieron soportar absolutamente, fue un fracaso total. Esto sucedió en el año 1792. Por falta de descanso, producían menos que antes. Un sacrificio totalmente social, ¿no? Un sacrificio de la falta de descanso, de la posibilidad de colocar un día donde pudieran aún también estar más alegres y con su familia. 10 días. Y saben, mucho más después, aún también el conocido Fidel Castro optó esta idea para hacer algo parecido. ¿Sabe lo que hizo Fidel Castro? Sacó todas las fiestas cristianas del calendario y les obligó a trabajar. Y fue un fracaso rotundo. Ahora, dentro de este pensamiento de colocar más días de trabajo, alguien mucho más inteligente dijo y aconsejó, dice, ¿qué les parece si nosotros observamos el domingo cristiano, aunque sea, dice, por el hecho de que tengamos como seres humanos mejor higiene personal? Solamente el aspecto de la higiene personal. Dice, no lo hagamos por la religión. Dice, no lo hagamos porque o atendamos a que produce un concepto que no es el pensamiento que nosotros queremos. Pero dice, por causa de la higiene. Y era un pensamiento válido. Entonces, se comenzó a observar que era mejor estar en ese tiempo respetado. Y saben, saco una conclusión.
cuando algo se impone al diseño de Dios, cuando se va en contra de lo creado, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien absolutamente. Porque recordemos, mis hermanos, que Dios creó el cielo y la tierra y estableció las cosas, ¿no? Y que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero sí saco una conclusión, que si Dios supo cómo hacer todas las cosas, Él sabe más que nosotros. ¿Sí o no? Sabe más que nosotros. Mire qué conclusión sencilla. 6 días trabajarás, el séptimo día será para Jehová tu Dios. 6 días tenés para vos. Uno es para Dios. Amén. Ahora, pensemos por un instante en esta frase, ¿no? Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Aquí habla séptimo día como el día de reposo. La palabra reposo, ¿qué significa? Descanso, quietud, calma, ¿no? Tranquilidad. Eso significa descanso, reposo. Y el mandamiento es, escuche, es un día entero de reposo. No mediodía, no media hora, no 15 minutos, es un día entero. Y lo segundo que nos enseña es que ese día es para Jehová tu Dios, o sea, entregado, escuche, para adorar a Dios. Entregado para adorar a Dios. Un día entero. ¿Me sigue, mi hermano? Si no, empiezo de vuelta. Un día entero, consagrado, el día de reposo para el Señor, entregado exclusivamente para adorar a Dios. ¿Usted aprecia, escuche, el descanso del día domingo? ¿Lo aprecia sí o no? ¿Sí? Bueno. O quizás usted es de aquellos que aprovechan a hacer todo lo que no puede hacer durante la semana y hacerlo en el día del Señor. Y eso no es correcto. Dios nos ha dado este día para nuestro descanso, para que estemos con Él. No le robemos a Dios lo que le pertenece a Él, mis hermanos. No le robemos lo que le pertenece a Él, ¿no? Pero, como el consejo de la palabra de Dios es tan amplio, es tan vasto, aún también hay un pensamiento del predicador. Allí en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 2, no lo busque, yo se lo leo, dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerte de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo también de guardar, de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y aún también tiempo de paz. Ahora, ¿qué me puede usted decir acerca del consejo de este predicador? Aquí hay una lista enorme para definir el tiempo en que suceden las cosas, pero nosotros decimos y acuñamos esa palabra, no me alcanza el tiempo. Quisiera tener un día con más horas, más día para mí. Pero saben, a través de este pasaje de Eclesiastés, aprendemos que no es así, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y saben, cuando nosotros nos oponemos a los principios de Dios o queremos establecer nuestra propia consideración, como dijimos, haciendo en el domingo lo que no hacemos, aprovechar lo que no hicimos durante toda la semana, eso va en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos salud, perdemos la reposición de las fuerzas físicas, perdemos la capacidad mental aún también de resolver, ¿no? Y por sobre todo nos quita el privilegio de estar con Dios. Mientras que el Señor estableció en este mandamiento, dijo, el séptimo día es día de reposo para Jehová
tu Dios. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? Ahora, seguidamente vamos a analizar juntos, ¿no? ¿Qué es lo que obedecen entonces los judíos hoy sobre el sábado? Los que son ortodoxos, ¿saben mis hermanos que ellos no pueden encender ni un fuego los días sábados? Para hacerlo, ellos pagan a los gentiles, a las personas que están fuera, que no son pueblo de Dios, por algunas pocas monedas, le dicen que le encienda el fuego para poder así calentarse. Porque ellos son pero tan legalistas que guardan el día de reposo de esa forma, ¿no? Pero investigando un poquito sobre este tema, cuando usted va al libro de Levítico, en el capítulo 26, allí en el versículo 2, ¿no? Levíticos 26, versículo 2, allí el mandato es mucho más profundo porque dice la palabra del Señor, dice, guardad mis días, dice mis días de reposo, ¿sí? Guardad mis días de reposo y tened reverencia a mi santuario, y pone la firma, yo, Jehová. Ahí la palabra que usted encuentra se encuentra en plural. Dice, guardad mis días, ¿no? O sea, que me está indicando que hay más días de reposo. ¿Usted me sigue? ¿Sí? Más días de reposo. O sea, no solamente el sábado. ¿Y a qué se refiere en esto? Bueno, los estudiosos nos han anticipado y nos han enseñado que existen los que son los días sábados semanales. En un año podemos sumar 2.600 días sábados semanales. Pero también se había establecido el día de los primeros frutos y por lo tanto eran 50 días, escuche, 50 días para entregar las primicias. Después había sido establecida las fiestas de las trompetas, ¿no? También 50 días que se tenían que respetar. Luego la fiesta de los tabernáculos, 50 días más se les era añadido. Y luego se consideraban los sábados de 7 años, y eso representaban también 2.520 días. Y no termina ahí, porque Dios le pide luego el año del jubileo. Y el año del jubileo eran, ¿cuánto tiene un año? 365 días que debían ofrecer al Señor. Pero luego también existía la fiesta del día de la expiación, y eran otros 50 días. Es de notar que los judíos no podían observar este mandato a pleno. Por eso el apóstol Pablo, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, ¿no?, nos habla acerca de la verdadera libertad que Cristo nos dio. ¿Cómo no honrar a nuestro Señor si nos libró de esta esclavitud, mis hermanos? La ley era imposible para nosotros. La ley es imposible poder respetarla en toda su totalidad. Pero ahora mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5.1. Dice, estad pues firmes en la libertad, dice, con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estén ustedes otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud? La ley. Era imposible de poder cumplirla. Era imposible. Otro pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice así, ahora pues, dice, ¿por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que dice, ni vuestros padres,
ni nosotros hemos podido llevar. Para el judío es un yugo. Tener tantos días solemnes y no poder respetarlo como tal. ¿Se imagina usted? A nosotros los argentinos que nos gusta hacer el buen asadito del día domingo, ¿verdad? Que no podamos encender ni el fuego. Gracias damos a Jesucristo, que nos permite tener el día para el Señor y aún también descansar, ¿no? Y poder vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Por supuesto, Jesús no fue bien visto por los de su pueblo. Llega Jesús y rompe con todo el esquema sabático. ¿Por qué? Miren, yo se lo voy a redondear un poquito la idea. Usted lo puede leer, lea su Biblia y se va a dar cuenta de lo que hablo. En un sábado, Jesús sana a un ciego de nacimiento. En un sábado, aún también, ¿no? Levanta a una paralítica, allí en Betesda. En un sábado sana al hidrópico. En un sábado, aquel que tenía la mano seca, ¿no? Y aún también a la mujer que estaba encorvada, en un día sábado la sana. O sea que Jesús el sábado no le iba. ¿Sí? Y saben, yo pregunto, ¿no? Y nosotros que somos seguidores de Cristo, ¿a quién tenemos que seguir? ¿O cómo debemos nosotros los cristianos observar este mandamiento? Sencillamente, mis hermanos, como Cristo lo hizo. Porque nuestro maestro por excelencia, ¿quién es? Jesucristo. ¿No? Y si Él fue en contra de todo principio sabático, ¿no? Aun cuando Él dijo, yo no he venido para quitarlo, sino para cumplir la ley, ¿no? Sencillamente nosotros seguimos a nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Jesús explicó a través de esta enseñanza que el ser extremadamente legalista es imponer, ¿no? E imponer no era el criterio ni el fin. Nos enseña a través de esta lectura y de esta enseñanza de que no debemos ser legalistas como lo fueron los fariseos en cuanto al día del Señor, ni tampoco hacer reglas que la Biblia no establece. ¿Qué pide Dios de nosotros? Él dice, lo que yo pido de ustedes es misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Que no condenen ustedes al inocente, porque les dejo esta enseñanza, dijo Jesús. El Hijo del Hombre es el Señor el día de reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. Dígalo conmigo, ¿quién es nuestro reposo? Cristo. Amén. Él es el Señor del día de reposo. Ahora, nos enseña a través de este pasaje la práctica que en el día domingo nosotros debemos hacer, que es visitar, compartir las necesidades de los enfermos, animarnos los unos para con los otros. Esa es la enseñanza, dice, misericordia quiero y no sacrificios que ustedes hagan. No condenen al inocente, obren para bien y yo voy a estar con ustedes. Ahora, miren esto. Los discípulos en el día de reposo iban camino y aconteció que dice que mientras que ellos iban de camino, comenzaron a levantar espigas en los sembrados, ¿no? Arrancaban espigas y las comían. Entonces, ¿qué se hace con una espiga? Lo primero que se hace es se saca el grano y después se sacude para ver si quedó alguna otra, ¿no? Y aún así deja una sensación en las manos. Entonces, ellos se limpiaban las manos y algunos de los fariseos que lo veían a sus discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen esto en el día de reposo? O sea que los discípulos también fueron ocasión de ser observados ante este hecho. Y Jesús le responde, ¿no? Dice, ¿ustedes acaso no han leído que David aún, dice, también tuvo hambre? Y en ese día
Él tomó de los panes de la proposición y les dio, dice, comió Él y les dio también a los sacerdotes y a los que estaban con ellos. Dice, ¿cuánto más el Hijo del Hombre, que es Señor del día de reposo? Entonces Jesús en ese momento dice, alto, ¿ustedes saben quién está presente a ustedes? Dice, yo soy el Señor el día de reposo. Ahora, como los rabinos sabían de esto, ellos sabían que el sábado era hecho para ellos. Mis hermanos, el sábado no fue hecho para nosotros y nosotros para el sábado. Es decir, lo que nosotros tenemos que mirar es que es una ley que está marcada en un ritual, pero cuando Jesús viene, ¿no?, el Hijo de Dios, Él busca de nosotros misericordia. Él busca que nosotros obremos en corresponder con el propósito del amor. Y saben, los fariseos habían olvidado completamente el hecho de obrar misericordia. ¿Por qué? Porque ellos estaban inmersos en sus leyes, estaban inmersos en sus reglas. Y es importante, mis hermanos, que observemos que cuando Jesús le enseña a sus discípulos, cuando ellos iban por los campos de trigo, Jesús les enseñaba, dice, ustedes van a ser observados por lo que hacen. ¿No se dan cuenta que están siendo espiados? Y en ese momento ellos estarían escudriñando, los fariseos con ojos hostiles, con maldad, todos los actos que Jesús y sus discípulos hacían. Ahora, este pasaje que les menciono acerca de Jesús y sus discípulos recogiendo trigo, ¿no?, tiene una enseñanza muy también importante y significativa, porque aun cuando buscaban la ocasión de hacerle caer, Él les habla acerca de David. Dice, David vuestro padre. Si David lo hizo, ¿por qué lo hizo? Toma un ejemplo para marcarle esa posición, y cuando nosotros miramos, la enseñanza que nos deja es también esta, mis queridos. Hay personas que saben la Biblia de memoria. Hay personas que saben cada versículo meticulosamente, detalladamente, pero simplemente es un conocimiento sin sacar y sustraer el verdadero significado del por qué y el para qué. Los fariseos no habían captado absolutamente por su condición de mirar y abstenerse a la ley. No comprendían, no tenían una mente abierta, podríamos decir, a las Escrituras, porque ellos tenían la ley y era el cumplimiento de esa ley. Pero Jesús lo que quería de que cada uno observara es que era entender la voluntad de Dios explícita, la voluntad de Dios explícita. Entonces, sucede, mis queridos, que con muchas frecuencias nos llenamos de teología. Buscamos indagar en la Biblia y queremos encontrar la teología de la Biblia cuando nosotros debemos buscar y leer de una forma sencilla, direccionada por el Espíritu Santo y por sobre todas las cosas. Escuche, nosotros no debemos ser de aquellas personas que dice, escucha Señor, porque tu siervo está hablando. ¿No es así? ¿Sí o no? No debemos decir, escucha Señor, porque tu siervo está hablando, sino lo que nosotros debemos decir, Señor, habla, porque tu siervo está escuchando. Amén, hermanos. Esa es la forma correcta. Los fariseos no venían a Jesús con un corazón necesitado. O sea, no veían esa necesidad.
porque habían perdido absolutamente el verdadero sentido de la Escritura. Ahora, cuando uno va en busca de la palabra de Dios con esa ansiedad, con ese despertar de esa necesidad nuestra, la Biblia se transforma en un libro nuevo, se transforma en algo especial, ¿no? Único, indispensable, la necesidad de un libro abierto que es la palabra de Dios y que trae alimento y verdadera saciedad a nuestro ser espiritual. ¿Cómo lee usted la Biblia? ¿La lee como un libro en el cual están establecidas las ordenanzas y las prohibiciones, como alguien me dijo en esta semana? La Biblia es un libro lleno de prohibiciones, pero para nosotros los hijos de Dios es un libro que nos ha traído libertad. Amén. Amén, mis amados. Entonces, para finalizar en esta mañana, se habla de un obispo, también en Inglaterra, que aun cuando él estaba en su lecho de muerte, ¿no?, estaba tan perturbado, y un capellán se le acercó a él y le dijo: obispo, ¿te olvidaste de tu Señor? ¿Te olvidaste que Jesucristo es el Salvador? Pero él dice que estando allí moribundo, hizo esta contrapregunta y dijo: ¿cómo puedo saber que es mi Salvador? Y el capellán le respondió con una palabra bíblica y le dijo: escrito está, dice el Señor, que aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. A la cual este obispo que estaba moribundo, vino a su mente esa palabra, dice: he leído más de 1000 veces esta lectura y nunca, dice, me había enterado del verdadero significado hasta este mismo momento. Y a partir de recibir esa palabra, falleció y murió en paz. ¿Qué puede surgir más en tu interior que ese sentimiento de la necesidad de abrir las Escrituras y que las Escrituras se hagan vida en tu ser? ¿Qué es lo que puede saciar más tu ser? Esa necesidad de abrir la palabra del Señor y que esa palabra de Dios te da verdadero sentido en tu caminar. ¿Por qué no obrar conforme a la palabra del Señor si sabemos que esa palabra, la palabra de Dios, cuando la leemos, es para nuestro bien? 6 días trabajarás, 7º día dedicado a Jehová tu Dios. Para que nos vaya bien, no debemos alterar lo que Dios ha establecido. Cuando vos y yo leemos el libro de Dios, tenemos que tener una mente abierta, un corazón necesitado ante Él. Entonces será tiempo para nosotros, un tiempo maravilloso, especial. Y le quiero relatar una experiencia propia. Mi padre era de aquellos que decían: hay que aprovechar al máximo el tiempo. Y con una mano tenía el martillo y con la otra mano tenía el pan con una cebolla metida en medio, como todos saben los italianos que comían pan y cebolla, ¿verdad? No había sábado, no había domingo, antes de Cristo. Y vestía mal, no tenía cinturón, tenía un cordón, tenía las alpargatas rotas, pero él era esforzarse y trabajar y levantarse de lo que había sido el posguerra. Por gracia de Dios fue próspero en un país que le dio muchas oportunidades. Pero cuando conoció a Cristo, dejó de trabajar los domingos. Entonces mi madre se sorprendió ante esto. Dice: ¿cómo es posible? ¿No? Pero saben, a partir de que él apartó el domingo para el Señor,
que empezó a dedicarse y entregarle lo que a Dios le correspondía, ¿no? Aun cuando no era enseñado a través de los diezmos y las ofrendas, pero sí comenzó a honrar a Dios y dedicar ese tiempo para adorar al Señor, el Señor aún más lo prosperó. ¿Cuál fue el principio? 6 días trabajarás, séptimo día será dedicado al Señor. Quizás nosotros en este tiempo no hemos comprendido el por qué Dios estableció. Podamos debatir sábado, domingo, pero recordate algo, lo que le pertenece a Dios tenés que dárselo. Estamos inmersos muchas veces en situaciones de estrés, situaciones que no comprendemos en la vida porque nos sobreponemos a lo que Dios ha establecido. El descanso necesario para nuestro cuerpo, para que nuestras neuronas se vuelvan a revitalizar. La necesidad de volvernos a Dios y decir, Señor, te hemos quitado lo que vos estableciste como primordial para que a nosotros nos vaya bien. El Señor dice en su palabra, dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, no pensamientos de mal. Mis caminos y mis pensamientos son totalmente opuestos a lo que ustedes piensan. Que podamos tener como principio el orden de Dios. Amén, amados.